Ustedes ven que aquí entonces la turba, lo que es la planta misma, el sphagnum, puede crecer porque hay agua presente. Cuando se van a explotar las turberas, lo primero que se hace es drenarlas. Y al drenarlas, lógicamente, se destruye totalmente la turbera. Aquí ustedes ven una turbera que está, al menos allí, en este lugar donde está la fotografía, ese musgo pletórico de vida. Y ahora nos vamos a ir acercando poco a poco a él. Y se da porque ustedes tienen que encontrar allí agua presente y eso es lo que permite a la turbera de crecer, 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 crecer hasta el punto de que va absorbiendo toda esa agua y después ya absorbió todo el agua porque siguió creciendo y a la próxima temporada vuelve a llover y se vuelven a formar otros lagos en otros lugares que son anexos y que van a permitir que la turbera pueda ir subiendo, porque la turbera en realidad lo que hace es subir, subir cada vez más de uno en otro. Aquí tenemos, por ejemplo, estas turberas a izquierda y derecha en el sur, en esos pantanos fríos que hay allá en la Patagonia y en Tierra del Fuego. Fíjense ustedes la maravilla de paisaje, en primer lugar, que nosotros podemos constatar ahí. Esto es cerca de donde están las cordilleras, cerca de la cordillera, pero hay también en lugares más planos. Y allí no solamente ahora podríamos desarrollar conciencia con la gente, es decir, ir a visitar lo que todavía existe, porque hay muchos espacios de turberas que están intactos, a Dios gracias, y se pueden visitar y podés encontrar entonces estos paisajes maravillosos como los que estás viendo acá. Y bueno, esto ya lo vimos, en la regulación del carbono y ven como ustedes cómo se va acumulando allí en ese espacio tan alto que puede llegar a tener muchísimos metros, se va acumulando el carbono, evitando la liberación justamente del CO2. Y aquí tenemos la turba como sustancia sensorial, que ya lo comentamos. Vemos aquí cómo en estas zonas siempre debería haber un escurrimiento de agua, que es lo que mantiene viva la turbera. ¿Se fijan? Y que mantiene la posibilidad de que esa turbera pueda seguir evolucionando y creciendo. Entonces todos estos meandros que ustedes ven aquí es absolutamente la vida misma que se expresa y cómo en el centro va subiendo y subiendo esa esponja, porque al final y al cabo es una esponja que absorbe mucha agua y que va creciendo, creciendo en la vertical. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la Tierra del Fuego, que ya les había conversado, y donde nosotros tenemos aquí, hay áreas de estas todas del sur de cerca de Ushuaia que están manejadas por Argentina, están realmente vírgenes, ¿ya? No sé, ¿ustedes ven el cursor? Sí, Sí, toda esta área de la punta final, todo esto está intocado. Ahora, aquí al centro, cerca además del Río Grande, ya hay algunas turberas que están en explotación, pero ya las están regulando. Y acá al norte hay unas turberas de condiciones diferentes que no interesan tanto para la explotación, por eso se fueron un poquito más al sur, pero que también deberían ser conservadas, sobre todo porque aquí hay lugares donde llevaron los castores el siglo pasado, en esas intervenciones que algunos gobernantes tienen, que querían hacer una peletería y no sé qué, la cosa no funcionó, y esos de acuerdo. castores, que eran creo que unas 20 familias o 20 parejas, no me acuerdo, y que al final se reprodujeron, se piensa que hoy en día hay más de 100.000 castores que se pasaron al lado chileno y que están haciendo desastres justamente Sí, en las turberas. Y eso, bueno, también tiene que ser controlado. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, ya un mapa ya más amplio, ¿no es cierto? Podemos ver de alguna manera nuestro planeta y se fijan que en toda la zona norte, sobre todo, de nuestro planeta está lleno, lleno, lleno de turberas. Todas estas son zonas de glaciares en forma permanente. Aquí ustedes van a encontrar justamente esos deshielos
en toda la zona del Ártico en la época del verano, y ahí es donde florece y se diversifica tanto estas turberas que son realmente, ¿cómo poder decirlo? Una maravilla, un encanto para el ser humano poder verlo. Aquí nosotros tenemos en Indonesia también, toda esta región también hay muchísimas turberas. Acá en el centro de África, en el Congo, la República Democrática del Congo y el Congo, todo esto son turberas también tropicales, acá en el Amazonías. Y bueno, las que tenemos al sur, que ahí no alcanzan a aparecer porque afortunadamente están menos explotadas que las del norte de Europa. Todas estas del norte de Europa en Alemania y en esos lugares ya prácticamente han desaparecido. Aquí tenemos nuestras bellas turberas de América del Sur. Se fijan, Wow, paisajes, pero wow. conmovedores, pero extraordinarios, cosas que en realidad tendrían que poderse ver como algo de una extrema belleza que debería ser absolutamente intocable por el ser humano. Sí, muy A mí me hermoso. conmueve eso, me conmueve realmente. Ahora, pareciera ser que no todas las turberas son tan bellas como estas, ¿ah? Por eso quería yo que ustedes vieran estas fotos, porque en otros lugares no es exactamente así. Así que conmuévanse y algún día quizás pudiéramos hacer un viaje para allá y poder ver estas maravillas. Aquí, Sería increíble. aquí ustedes tienen, estas son también de acá del sur de nuestro continente. Y acá tenemos ya en tierras más planas, más bajas, donde también se van realizando, pero ustedes ven siempre hay esos montículos que son esos musgos que van a ir creciendo y creciendo. Este es, por ejemplo, ya una turbera más nueva o que fue recientemente inundada por crecientes de ríos, por agua. Las turberas pueden alimentarse de agua tanto por la lluvia como por aguas subterráneas. Las dos situaciones se dan. Ya estas fotos ya las... ¿Son aguas bajas siempre? ¿Cómo? ¿Son aguas bajas siempre? Bueno, el agua siempre baja. El agua siempre No, baja, no, baja. Y la, eso, y, pero son zonas como bajas de sí, agüita o son... Ah, eso. sí, digamos que las turberas se alimentan del agua por donde venga. Si viene del cielo, perfecto, llueve. Y ella absorbe toda esa agua y va regulando los ciclos del agua. Y si en algunos lugares no llueve, también puede haber turberas porque ellas se nutren desde aguas subterráneas. También eso puede ocurrir. Porque ellas pueden llegar muy bajo y como yo les decía, son unos tubitos, esta planta es tubular y va subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a su máxima altura y en la parte superior va a seguir creciendo, ¿ya? Entonces eso no tiene ningún inconveniente. Aquí ustedes pueden ver cómo se da este origen, ¿no? Entonces tú tienes primero, por ejemplo, ese glaciar, ¿ya? Entonces ese glaciar va erosionando aquí ese terreno rocoso, lo va erosionando por la acción misma del hielo, va bajando, va rompiendo y va haciendo como un cauce. Y acá nosotros entonces tenemos esas rocas sedimentarias que se van acumulando, que van llegando ahí del glaciar. Entonces, cuando llueve o cuando se deshiela este glaciar, se forman entonces estos lagos. ¿Se fijan? Y estos Mm. lagos a su vez, ya con las temperaturas que llegan en la época estival o en la primavera, ya el verano, entonces van creciendo en toda esta zona, en las orillas, va creciendo muchísima vegetación. Y aquí se va generando ya una acumulación de residuos vegetales que van conquistando todo este espacio porque ellas como son absorbentes de agua van conquistando toda esta agua hasta que se la chupan toda. Se la chupan y entonces esto se va transformando en este otro punto. Se fijan, aquí ya hay menos agua y aquí ya la turba ya va agarrándose el agua por los bordes y te va dejando este centro, o sea que el laguito ya es más chico. Y ese proceso continúa hasta que ya lo conquistan totalmente. ¿Se fija? Y esa turba sigue creciendo y sigue creciendo. Y aquí todo esto es turba. ¿Se fijan? En el plano. Entonces esto sigue creciendo, creciendo hasta la nueva caída, la nueva temporada,
que pueden volver a caer glaciares, y estos glaciares a su vez van a botar todo este material vegetal, árboles, arbustos y todo lo demás que está a las orillas, los va a botar al centro, y entonces va a cubrir de más carbono posible, más encima va a llegar la glaciación, más encima de esa glaciación con el verano se va a derretir el hielo, va a formar de nuevo una laguna, un poco más allá, un poco más acá, depende de donde encuentre los bajos, y va a continuar el ciclo. ¿Se fijan qué maravilloso y qué extraordinario es esto? Entonces, de esta manera nosotros podemos tener cómo allí empieza esa extraordinaria diversidad vegetal y de vida en su totalidad. Porque allí encontramos absolutamente de todo tipo de plantas que, que están adaptadas lógicamente a ese lugar, que continúan con este ciclo del carbono y con el ciclo de la regulación del agua. ¿Se fijan? Aquí ustedes tienen ese ciclo, ¿se fijan? Lo mismo que les mostraba recién. Entonces está el lago, se va llenando, van habiendo sedimentos, materia orgánica, musgos, el lago se hace cada vez más chiquitito, bueno, los pececitos ahí tienen menos espacio, ya pasarán a mejor vida cuando ya esto se colmate y se llene y llegue una nueva afluencia de hielos y de agua, de lluvia, que estas mismas plantas también van a absorber y que se van a formar nuevos lagos, y que esto va a seguir subiendo, se va a seguir subiendo, por eso es que se forman tantas alturas, ¿se fijan? Así que eso es lo maravilloso. Aquí todo lo ven en fotografía, ¿se fijan? Todo esto son musgos, son turberas, con diferentes vegetaciones, y ahí ustedes tienen siempre la presencia del agua. Y se va entonces haciendo estos montecitos. Pueden ser de todos los tamaños, como les decía, más chiquito. En este caso ya, en fotos anteriores ustedes vieron que alrededor había agua. Bueno, estos cerritos ya lograron conquistar todos los lugares donde ustedes ven aquí que está verde alrededor. Esto era agua, y entonces ahora es turba. Y esta turba va a empezar a crecer, y esta también crece, y la otra crece, y la otra crece, y entonces al final se van a formar unos tremendos túmulos muy grandes que van a hacer que finalmente entre la turba y el agua se genera una simbiosis que hace que en realidad esta pregunta de dónde proviene el agua, pues el agua la tiene la turba, y por supuesto los glaciares, y por supuesto las lluvias y las aguas subterráneas, y todo es un continuum de fluir entre los unos y los otros. Digamos que la turba y el agua hacen uno solo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un pantano bajo, ¿ya? Este pantano recién parece ser que había sido inundado, y se empiezan a formar esos pequeños montículos. Y aquí ya ustedes ya tienen uno muy alto, ¿no? Esto ya es un dibujo. ¿Te fijas cómo va generando? Anteriormente el agua llegaba hasta acá, abajo. Y todo esto lo ha subido la turba hasta arriba. Todo esto lo ha subido la turba, ¿se fijan? Así que, de todas maneras, miren, como de una u otra forma van creciendo estas turberas, van disminuyendo estos laguitos, después vuelven a aumentar a la próxima sesión, van creciendo, van subiendo, van bajando, es decir, aquí hay solo vida, vida y vida. Entonces aquí es donde alguna vez me preguntaron sobre el musgo. Las turbas arriba son verdes porque están en contacto con el sol. Acá, más abajo, ya hay menos sol, están amarillas. Más abajo ya se ponen blancas, en esta zona media. Más abajo ya la turba está empezando a morir, ya no hay mucho oxígeno, ya no hay nada de sol, no hay luminosidad ninguna, está muy ácido, se va poniendo un marrón claro, y al final termina siendo un marrón oscuro y un negro. ¿Ve? Entonces, las turbas pueden ser de distintos colores, depende de la profundidad a la cual se obtenga. Aquí ustedes tienen los glaciares. Se fijan, estos glaciares generalmente vienen de las altas cordilleras, hay cierta inclinación, y con las lluvias van cediendo y van bajando. Se fijan, se van deshielando. Estas fotos ya son al norte, en la zona báltica, en Finlandia,
y ves como ellos, todos estos lagos se congelan y todo esto, estas turbas que venían de la sesión anterior, ahora se van a despertar nuevamente a la vida y van a dar de nuevo, digamos, nacimiento a esas enormes turberas que todavía quedan futuramente. Y si uno se acerca un poquito más a ellas, se va a dar cuenta que no es una cosa tan plana y tan pareja ahí, verde y ya no más, porque en el norte son así, claro, nosotros tenemos otros coloridos, como ya les mostré en otras diapositivas con los coloridos que tenemos acá en la zona sur, es extraordinario. Allá no tienen tanta belleza, pero son planas así y uno dice, bueno, pero ¿qué hay aquí? Y ya les voy a mostrar que si uno se acerca, estos montículos guardan muchísimos secretos. Y van a ver que nos acercamos más y ya empezamos a ver una gran variedad de vegetales. Aquí tenemos el musgo, pero también podemos tener inclusive estas gramíneas que se adaptan. Y aquí tenemos la maravillosa drosera, que está siempre presente en las turberas. Esta drosera es una planta que justamente sufre por falta de nutrientes y entonces se transforma en una planta carnívora, porque no tiene de qué más vivir. Y entonces ella atrapa a los insectos que va encontrando por ahí. Ustedes ven la drosera aquí ya más de cerca. Es una planta muy bella que tiene una especie de tentáculos aquí. Y estos tentáculos pueden atrapar, ¿la ven? Pueden atrapar porque tienen a los insectos, porque todo esto tiene como un mucílago, un pegamento que hace que la planta pueda cerrarse y atrapar. Y aquí veo que aquí atrapó, parece una abejita, pareciera que hay ahí. Se fija, mire, aquí tienen otro insecto ya más de cerca y ella se cierra con esos tentáculos totalmente y con eso vive. Claro que las hormigas les quitan, pero bueno, aquí tenemos otra planta también. Esta es una planta de las turberas. Ustedes ven el musgo acá abajo. Todo esto es el musgo del sphagnum, esto que ustedes ven aquí abajo. ¿Se fijan? Y esta es una planta carnívora también, porque no le queda otra forma de vivir. Ahí tiene unos espacios aquí, el insecto entra y ella se cierra y lo atrapa. Aquí tenemos la drosera de nuevo. Fíjense la maravilla de esos colores, de esas formas que tienen. Miren, yo he quedado fascinado con esta drosera, por eso les quise traer muchas fotos. Inclusive tenemos allí presentes las libélulas, parece una libélula esta o una mariposa, no sé. Miren, esta es la drosera ya vista más de cerca. Se fijan que tienen estos puntitos así que se cierran para atrapar a los insectos. Aquí ya tenemos otro tipo de plantas. En las turberas también pueden haber árboles, pero ya árboles enanos que por los vientos no pueden crecer mucho, pero que son árboles que han logrado adaptarse a esas condiciones tan complicadas, digamos del frío. Estamos hablando de pantanos fríos, pero ustedes se pueden dar cuenta de la inmensa diversidad vegetal que hay aquí. Este es lo que se llama el algodón de las turberas. Es una plantita que genera una motosidad arriba blanca y que puede perfectamente vivir en esas condiciones. Ahora, lo que nos interesa a nosotros son estas dos especies, prácticamente. Esta es la Sphagnacea tornose. Esta normalmente se encuentra en las turberas, que es como la planta más reconocida. Y esta Polygnathia también, de esta variedad tan especial, la Bicartonomose, que esta también se encuentra allí, pero tenemos casi todo acá también en el sur, mucho esta Sphagnum phalax. ¿Se fijan? Miren la conformación de esa planta que es muy bella. Mira, aquí la tenemos la misma, pero ya bajo efectos del calor, del sol. ¿Se fijan? Si nos acercamos más, podemos ver una arquitectura geométrica
extraordinaria. Yo casi le diría que aquí se reproducen como en forma fractal las plantas. Si nos acercamos un poquito más, podemos ver esta extraordinaria planta que es capaz de producir esto tan bello. Ustedes ven aquí los brotes, ¿te fijas? De esto. Esto es el musgo, ¿ah? Es el musgo que uno ve de lejos y que no le presta atención. Y dense cuenta ustedes lo que tenemos aquí, de los colores y las formas que existen aquí. Aquí tenemos el arco iris completo de todos los colores de la naturaleza, que es absolutamente extraordinario. Y además, aquí tenemos una exquisitez que nunca le había mostrado sobre la forma como se reproduce. Aquí tenemos el sphagnum, tenemos la planta ya madura y produce esta especie de pomponcito arriba, que es como una cápsula que se llena de presión, y llega un momento en que la presión es tan fuerte, tan alta, que esto explota y lanza las esporas al aire. Ahí la tienen ya hinchadita, la hinchadita lista casi para dar salida a esas esporas y llevar el sphagnum a otros lugares. Se fijan qué extraordinario. Mire, ahí la tienen. Aquí está el musgo del sphagnum y con todas esas capsulitas, y van rompiéndose una después de la otra y van esparciendo esporas por el mundo para reproducirse. Es algo que a mí me conmueve también. Miren ustedes estas otras droseras, son de otras formas, que viven en ese medio acuático y que para sobrevivir se tienen que volver también carnívoras porque no encuentran nitrógeno abajo, porque es muy ácido abajo. Miren, miren, miren la maravilla de esos paisajes, por favor. Ya, yo les digo, mire, aquí tenemos inclusive champiñones. Este rojo, mire, es un champiñón. Bueno, no sé si será comestible, probablemente no, yo no lo sé. Pero dense cuenta que inclusive hasta champiñones en esas latitudes y con esas temperaturas tan bajas. Fíjense ustedes la variedad que nosotros tenemos de especies en estos lugares. Así que, miren, bueno, ahora eso era lo vegetal, pero en lo animal tenemos todo tipo de ranitas, de sapitos, obviamente porque es un medio acuoso. Tenemos también muchas mariposas que se están desarrollando. Aquí ustedes tienen la larva que se aprovecha justamente de comer todo aquello que el vegetal le puede producir. Las nervaduras parece que no le gustan, tal vez son muy duras para él, para esta larva, y bueno, desde ahí va a salir después una bella mariposa. Mire, aquí tenemos los saltamontes también, maravillosos en medio de las droseras. Al saltamonte no le hace nada, el saltamonte es mucho más grande que la drosera no lo puede atrapar. Eso él está libre de eso. Pero este libélula creo que de repente sí se puede dejar atrapar con una drosera. Yo eso no lo he visto todavía, pero puede ser. Mire, aquí tenemos las hormigas. Estas hormigas en realidad no son capaces de cazar, sino que ellas les quitan a las droseras, les quitan los insectos que ellas atraparon. Si son muy sinvergüenzas, en todas partes ocurren estas cosas, inclusive entre los animales. ¿Para qué vamos con cuentos? Mire, aquí tenemos inclusive aves mayores. Mire, aquí con su polluelo. ¿Ah? Se fijan qué extraordinario esto dentro de las zonas de turbera. Y aquí les quería mostrar, este es un animal que ya tengo entendido que se extinguió lamentablemente hace unos años atrás del norte de Europa. Era una gallina muy especial con esa corona roja tan bella, y lamentablemente por la sobreexplotación humana se ha desaparecido este animal extraordinario. Mírenlo, ahí tiene una imagen más cercana. Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo lamento de presentarles estas cosas también tristes, pero es así. Por eso que tenemos que recuperar todo esto. Ya hay campañas, ya hay gente que ha tomado conciencia y ya se están haciendo esfuerzos para recuperar las turberas. Miren este manto que tiene este maravilloso pajarito allí. Es extraordinario. Inclusive animales mayores. También hay serpientes, no tengo imágenes aquí creo de serpientes, pero también las hay.
Pero todo eso se termina cuando el ser humano decide explotar las turberas. Y entonces se empieza a producir un paisaje de este tipo. Porque él dice, bueno, aquí todo esto me sirve. Entonces se empiezan a drenar y hacer todos esos canales para sacar el agua y poder extraer las turberas. Y para eso no tienen inconveniente en colocar estas tremendas máquinas, se fija, y claro, con máquinas, ¿quién no? Pues en pocos meses pueden destruir una tremenda turbera. De tal manera que ya en muchos lugares ya prácticamente no hay turberas. Yo les digo, en Alemania, por ejemplo, ya el 99% de las turberas han desaparecido. ¿Ah? Yo les voy a decir que allá ellos tenían zonas inmensamente grandes de turberas y donde ya no hay nada, no hay nada. En toda esa zona del Báltico también han explotado muchísimo, en Estonia, en Lituania, todos los países bálticos han explotado tanto que ya en algunos lugares queda prácticamente nada, digamos casi que solamente para la muestra, dado justamente a esa forma de explotar las turberas. Y les voy a mostrar brevemente cómo lo hacen, porque no me quiero atardar sobre eso, porque realmente queda mucha tristeza. Y así es, pues, se fijan, mire cómo hacen. Se fijan ahí, ya ellos ya tienen hecha el canal, el cual drenaron la turba, y la turba ya prácticamente allí está expuesta al aire. Con eso ya en ese momento lo que tomó 10.000 años en formarse se muere, y se muere muy rápido, y entonces empieza a entregar ese CO2 que es tan malo para el medio ambiente. Y esto lo hicieron en Europa durante todo el siglo pasado. ¿Eh? Es extraordinario cómo en tan pocos años ellos lograron destruir tanto, porque eran miles de hectáreas, miles. Se calcula que solamente en la zona de Finlandia habían más de 40.000 lagos de turba. 40.000 lagos. Vayan a ver ahora qué queda de eso. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer cuando no tenemos conciencia. Y bueno, afortunadamente a nosotros todavía no nos llega eso. Sin embargo, este paisaje que ustedes están viendo aquí, se fija, donde ya van cortando la turba por trozos y se la van llevando, eso ya existe aquí en el sur de Chile. Se calcula que en Chile se están sacando alrededor de 6.000 toneladas de turba al año. 6.000 toneladas. Ahora, digamos, la esperanza que eso se frene es dado a que ya está empezando a surgir algo de reglamentación para evitar que eso se dé. Entonces hay ya reuniones a nivel ministerial entre Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, porque los mineros yo no sé por qué están metidos ahí, pero ahí están metidos, son los que dan las concesiones para las turberas. Entonces entre ellos se están reuniendo ya para poder evitar que se continúe con esta explotación que realmente no tiene nombre hoy en día, siglo XXI, es que es impensable que eso se siga haciendo. Dense cuenta, son enormes extensiones y donde el paisaje obviamente desaparece, los animales desaparecen, la biodiversidad que yo les mostré desaparece, el agua también desaparece, y además se libera CO2 a la atmósfera. Y entonces, ¿cuál es el beneficio allí? Que algunos pocos van a ganar unos cuantos pesos vendiendo una turba por una sola vez. Entonces, pues esto es absolutamente, y lo digo con todo, absolutamente insustentable. Y esto obviamente que hay que terminar ya con eso. De hecho, les cuento que en Islandia, por ejemplo, donde también hubo una explotación muy grande y grave de las turberas, ya se dieron cuenta del daño,
y ya se están en campañas de recuperación de las turberas. Inclusive hay personas que ya están desarrollando métodos para reproducir turberas donde no hubo ninguna turbera y poder, inclusive en otras partes hay gente que dice, bueno, nosotros vamos a hacer turba a partir de la nada. Ellos hacer turba, no artificial, pero hacer turba desde la nada. Es como decir, yo no estoy afectando el medio ambiente, no estoy afectando nada, sino que yo voy a utilizar, porque dense cuenta que una de las propiedades más interesantes de la turba es esa capacidad aislante, porque como son tubos, en realidad, entonces bueno, ¿por qué nosotros no podemos producir la esponja? Produciendo esa esponja vamos a obtener esas propiedades, la secamos y después la llevamos a los sustratos que podemos utilizar para los almacenes y todo, pero no tenemos que sacársela a la tierra. Es lo mismo que hablábamos días pasados de sacarle la tierra a los quillayes. ¿Se acuerdan? Que Pamelita me decía que si se podía sacar tierra a los quillayes, y te acuerdas lo que yo le dije. Aquí es lo mismo o peor, porque la turba tardó 10.000 años o más en poderse generar y ahora no la podemos reproducir así tan fácil. Es decir, vamos a demorar también, no sé, miles de años en poder regenerar eso. Así que todo esto que yo estoy haciendo aquí es un poco para que tomemos conciencia de esto y que si la vamos a utilizar es en mínimas cantidades y de una sola utilidad. El paisaje después de que se va retirando la turba entonces va quedando así, se fija, porque las aguas pueden seguir cayendo, pero ya ahí se perdió la diversidad, se perdió todo. Ya prácticamente allí habría que reconstruir totalmente ese paisaje. Mire, aquí también, aquí todo esto son turberas que fueron explotadas y nuevamente fueron inundadas. Y ahí, bueno, van a tardar, si esperamos y no intervenimos, quizás dentro de 10.000 años podamos volver a encontrar turberas. Pero así es la cosa, ¿ya? Miren, aquí ustedes tienen también esos espacios explotados. Se fijan y se nota por todas estas líneas que hay en las cuales se han extraído la turba. Y en algunos lugares, bueno, la vegetación va a volver, pero va a volver una vegetación distinta, porque allí ya no está la turba que es capaz de hacer la regulación de los ciclos del agua. Y ya se hizo el daño, digamos, de la expulsión de todo ese CO2 que había concentrado y almacenado la turba durante miles de años. Y bueno, es esta diversidad la que nosotros hemos perdido y que tendríamos que recuperar, queridos amigos. Y bueno, ahora volvamos un poquito a seguir pensando en lo que es en verdad la turba como ese ser sensorial. ¿Se fija? Como esa sustancia que es capaz de ponerse en contacto con el universo y que es capaz de captar todo aquello que nosotros no podemos captar. Y algo nos estará diciendo entonces. Y yo me digo, y para los que no lo sabían porque no estuvieron la vez pasada quizás, es que no solo es tanto el daño que se hace a las turberas originales, sino tan fácil de resolverlo. Es utilizando la fibra de coco. Así de simple. Y en la fibra de coco vamos a encontrar muchísimo mejores condiciones para hacer todos los almácigos que queramos y poder realizar un sustrato de muy buena calidad. Entonces, todo esto que nos sirva, digamos, para avanzar, también tengo que decir que no solamente el ser humano ha producido esas acciones tan dañinas, sino que hay animales, mamíferos también, que a veces los sueltan, a veces sueltan vacas, por ejemplo, y las vacas con el pisoteo también van arruinando las turberas. Y no digamos del castor, ¿no? El castor se piensa que ha devastado enormes cantidades de turberas en el sur. Y afortunadamente ya se ha tomado conciencia también sobre eso y hay unas medidas que se están tomando para capturar estos castores, sacarlos de ahí, pero bueno, los diques que hicieron
los castores han inundado ciertas zonas y resguardado otras, entonces va a ser difícil, no hay todavía muchos conocimientos de cómo resolver el tema del desastre que hicieron los castores en las turberas. Y eso es muy delicado porque cualquier intervención humana sin conocimientos es un desastre. Es un desastre cada vez que lo hemos hecho, ha pasado eso. Porque ¿cómo vamos a recuperar un lugar que antes tenía muchísimas otras especies y que fueron también desplazadas por el castor? ¿Se fijan? Aparte de las aves, porque ha habido también muchas aves migratorias que llegaban a las turberas, no sé, o muchos insectos también que ya quizás no encuentran el lugar adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que pensarlo bien y todavía hay un campo muy amplio de investigación que no se ha llevado a cabo y que necesitaríamos más conocimientos, más investigaciones para poder realizar un trabajo adecuado en un medio que es muy frágil, que es supremamente frágil, donde el agua que hay allí prácticamente es un agua antiséptica, absolutamente limpia de metales y todo. Todo eso lo ha hecho la turba, donde el pH es ácido, bastante ácido, a veces más, a veces menos, pero hay una acidez presente. Entonces, pocas plantas pueden crecer también en esas condiciones. Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos que tomar conciencia en forma cada vez masiva y sobre todo tratar de que no se siga explotando bajo ninguna condición y de que nosotros podamos ayudar en la investigación cada vez más para tratar de que la turba pueda ser recuperada lo más posible, lo más posible. Ahora, cuando nosotros vemos estas turberas así y como ustedes ven en esta imagen, donde tenemos esa agua al centro, tienen que pensar que cuando la turbera no ha sido intervenida, de este centro salen unos canales de agua por los costados como hacia la periferia. De aquí no se ven porque van un poquito subterráneos y están tapados por la vegetación. Entonces son como unos arroyitos, unos riachuelitos que van fluyendo hacia afuera. Y hay que pensar que aquí el suelo es, como poder decir, muy elástico. Es como caminar sobre una esponja. Tú te subes y te bajas y hay que ser muy cuidadoso cuando vayamos a visitar las turberas de no hundirse, porque ahí te puede llegar el agua al cuello, ¿ah? Dependiendo de la época en la cual uno vaya. Entonces, en el verano, por ejemplo, lo superficial crece ahí en el medio y casi tapa el lago, como yo lo mostré en los esquemas, casi que se tapa, ¿ya? Pero ese es un crecimiento nuevo, ojo. Abajo puede haber inclusive agua, por lo tanto, si tú pisas ahí, tú te podrías hundir. En cambio, en el invierno, si fuéramos en el invierno, desaparece esa capa delgada que se va hacia la profundidad. Y entonces el lago se abre, porque esa capa delgada vegetal al final se hunde. ¿Se fijan? Y como hay lluvia, el lago se expande. Y entonces empiezan a crecer otras plantas que pueden soportar el frío, por ejemplo, como los arándanos. También, fíjate, el arándano necesita suelos muy ácidos, ¿eh? Como ustedes pueden verificar. Y algunas otras plantas comestibles, algunas bayas, que van cambiando de color a través del otoño, el invierno. Es decir, es maravilloso. Por ejemplo, esos pastos cola de zorro también aparecen en esa época y a esos penachos blancos que les mostré. Todo eso van creciendo, van creciendo, van creciendo y van formando alrededor esos bosques que generalmente se encuentran en las zonas aledañas a los humedales que tienen turba. Y aquí entonces también se empieza a desarrollar una fauna bastante interesante. Después llega el verano y el proceso se vuelve a repetir.
Pero lo que yo quería mostrar aquí, entonces durante el invierno, este ojo de agua que hay aquí se congela, se congela de tal manera que uno podría caminar sobre él. Y es realmente como un espejo que mira hacia el universo y que recibe del universo también, porque queda como estático durante esa época del invierno. En esa época justamente ese pequeño lago se amplió y el agua que está alrededor, que es, en, que es la que desagua un poquito la turbera, entonces finalmente se va hacia el mar. Y todo esto podríamos decir es como un órgano que se expande en el invierno y se contrae en el verano. ¿Y qué hace el ojo humano cuando hay mucha luz? Se expande. Perdón, cuando hay mucha luz se cierra. Perdón, me confundí. Cuando hay mucha luz se cierra, cuando hay mucha luz se cierra y cuando hay poca luz, entonces ahí se expande la pupila del ojo humano, ¿cierto? Se abre en la oscuridad y se cierra cuando hay mucha luz. Bueno, este ojo que podríamos llamar el ojo del pantano hace exactamente lo mismo. En invierno cuando hay poca luz se expande, se abre, se gelifica, ¿no es cierto? Cuando ya vienen los fríos bajo cero y se queda ahí estático, como a la espera del verano. Y en el verano cuando viene el sol y cuando viene el calor, entonces se cierra. ¿Por qué? Porque las plantas empiezan a crecer alrededor ya que llegó la temperatura y lo empiezan a achicar. Y entonces él tiene eh, esa doble función de expansión y de contracción. Ahora, este fenómeno de expansión y de contracción es lo que se da siempre cuando nosotros tenemos un órgano viviente. Cuando tenemos un órgano que está vinculado a la vida, tiene esta pulsación, que entre otras ocasiones los he invitado tantas veces a que observen las pulsaciones del sol también, para buscar ese mismo fenómeno, ¿no? De un órgano que vive. Y en el ser humano, pues eso se ve exactamente igual que acá en el ojo del pantano, que durante el invierno además se pone totalmente blanco, ¿ya? Y estos ojos, que los hay muchos, porque en los pantanos está lleno de ojitos de estos, pueden tener 2, 3, 5, hasta 10 kilómetros de amplitud. Eso pueden ser de muy pequeñito a muy grande, son muchos, muchos. Entonces, este órgano en realidad no es liso, porque siempre alrededor tiene como unas ciertas jorobitas que le van creciendo, ¿ya? Estas son las jorobitas justamente del esfagnum del musgo, que empieza a crecer, por ejemplo, ya en la primavera. Y entonces ahí es donde le va quitando espacio al ojo. Y de alguna forma podríamos decir que siempre podemos ver estas formas onduladas porque abajo hay agua, está muy húmedo y están los musgos de la turba hasta la profundidad, ¿cierto? Crecen muy rápido y suben a lo seco arriba, y ahí también hay otras plantas de otros tipos que ya crecen más lentas. Y esta formación desde abajo hasta arriba dura muchos años. Para que una planta de turba pueda llegar de abajo hasta arriba en una turbera en particular, pueden pasar 5 o 10 años para que se genere esto. Ahora, que ella pueda almacenar durante 10.000 años más la turba abajo, eso es otra historia. Claro que lo puede hacer, ¿ya? Entonces, este fenómeno está, eh, eh, como digo, envuelto en una de esas leyes básicas de lo configurativo. Porque lo pequeño
es una imagen, es como la réplica de lo grande. Y aquí nosotros tenemos esa relación que en todo caso en la Finlandia, en esa zona del Báltico al norte, se muestra de una forma muy especial, un poco diferente a lo que se hace acá en el sur. Porque allá abajo sí que tenemos realmente como casi como un ojo. Es algo bien especial. Ahora, este ojo claro que puede tomar diferentes formas, ¿ya? En donde está rodeado de la turba y va cambiando de tamaño y también va cambiando de forma, ¿ya? Y entonces podemos ver también acá un ojo muchísimo más grande y esto va a depender de la configuración de la turbera, del tiempo de la turbera, de la configuración geográfica, del relieve del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a veces a ver una especie, algo así. Esto obviamente es un dibujo, no es una fotografía. Pero ahí podemos ver que hay una cierta similitud. Al centro nosotros en el ojo tenemos la pupila y alrededor nosotros tenemos el iris. Y el iris del ojo, fíjese que usted que tiene distintos colores. Ahí tenemos iris marrones, amarillos, azules, verdes, qué sé yo, o mezclados de todos colores. Y tenemos como unas irradiaciones, no hacia afuera. Bueno, en el lago de la turba se produce un poco eso mismo, porque esos canales que van bajo la superficie, que van drenando un poquito el agua y que van hacia el mar en forma natural, estoy diciendo, también forma eso. Y resulta que en el ojo también tenemos esa acuosidad. De hecho, tenemos lágrimas, ¿no es cierto? Tenemos un lente, ¿no es cierto? Tenemos una córnea. Y bueno, aquí nosotros podemos encontrar de alguna manera también como que hubiéramos desarrollado esos mismos órganos para poder tener la visión. Porque nosotros para poder ver tenemos que tener un lente, ¿no es cierto? Y tenemos que tener la córnea y todo lo que configura el ojo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en los pantanos se configura algo tan similar al ojo humano? Y entonces uno pregunta, ¿y estos ojos pueden ver? ¿Pueden percibir? Es curioso, ¿no es cierto? Porque si tienen las mismas características, uno podría hacerse esa pregunta. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que esta sustancia ocular, perdón, que de esta sustancia ocular nosotros recibimos la cáscara. Es decir, nosotros vamos a utilizar, para el caso del preparado, fíjese que es ese órgano perceptivo, yo todo el tiempo estoy vinculando con los preparados, no sé si se habían dado cuenta, pero en los preparados nosotros tenemos esos órganos perceptivos que son capaces, por ejemplo en el caso de la ortiga dioica, que es de dirigir los compost hacia el lugar correcto de fermentación. ¿Ya? Por lo tanto, la ortiga tiene que percibir, tiene que lograr percibir. Y entonces nosotros aquí estamos rodeando esa ortiga con esta sustancia que es la turba. Y nosotros recibimos parte de este órgano perceptivo de la turba para que cubra y mantenga y sostenga tanto a la ortiga como a la corteza de roble. Entonces, si ustedes ven haciendo similitud entre una y otra cosa, podríamos estudiar más en detalle qué respuesta vamos a dar a esta pregunta. Y si nosotros hacemos un corte del ojo, en un corte vemos que tenemos, bueno, el fondo del ojo, ahí tenemos unas células sensibles a la luz,
por supuesto. Esta luz tuvo que haber entrado en el ojo, tuvo que haber pasado por el cristalino, tuvo que haber llegado al nervio óptico y tuvo que haber pasado por una serie de conos y bastoncillos que son los sensibles a la luz y a los colores y que conducen por medio del nervio óptico estas impresiones al cerebro, aquí a la zona occipital. ¿Cierto? Ese sería un poco el proceso en el ojo humano. Bueno, en el pantano, donde está la turba, tenemos esas fibras de la turba que suben buscando la luz, fíjense, y que allí cuando llegan a la luz florecen, y allí manifiestan el color, que ustedes ya vieron, múltiples calidades y cualidades de color, así como que fueran los ojitos de la drosera o del caracol, ¿se fijan? Múltiples colores. Y después, en invierno, cuando se abre el centro, porque ya las plantas se sumergen, entonces ese centro se congela, se endurece, se forma ese lente, traslúcido, porque en el hielo eso es totalmente traslúcido, que deja pasar entonces la luz, ¿se fija? Y que va hacia el fondo de la turbera, y que va hacia el fondo de la turbera, y que va hacia la tierra. Y entonces la pregunta es, ¿la tierra qué percibe allí? Fíjense, en verano ella atrae el agua y así crece y se pone redondito. Y en invierno entra como en estado de meditación, como en estado de reposo. Y allí entonces percibe. Y allí lleva esa percepción hacia el fondo. ¿Hacia dónde? Hacia el fondo de la tierra. ¿Se fijan? Busquen un poquito en su imaginación, háganse estas imágenes, piensen un poco en esto y pregúntense si es que esto es así. Y si todavía no lo ven así, si yo hago otro corte de la turba, podemos observar que al centro de esa turba, de la planta de la turba ya, al centro, también es como una tubería, una planta que crece en forma concéntrica, porque la estructura del tallo es totalmente tubular y que conduce el agua también hacia dónde, hacia las profundidades de la tierra. Y hacia afuera, hacia el exterior, está más seca y necesita de la lluvia, así como nosotros necesitamos parpadear para mantener el globo ocular húmedo, porque nos haría daño si lo tenemos seco, ¿cierto? Entonces, si nosotros comparamos esta estructura del ojo con la del mallino, del pantano, llámenlo como quieran, de la turbera, o en los montículos, también aparece esta misma estructura, donde en el centro tenemos el ojo del agua y hacia las orillas tenemos lo más seco, donde vienen los canales que conducen el agua. Entonces, en un principio configurativo se manifiesta en diferentes escalas y podemos ver estas diferentes presentaciones, digamos, que nos llevan a pensar que realmente aquí hay algo que se nos escapa a la simple visión primera, porque casi que de alguna forma tenemos en el agua al centro y tenemos también los cloroplastos y la clorofila que está formando una estructura. ¿Se fijan? Hay un símil ahí muy grande, porque allí esos son los canales del agua y los que llevan esas percepciones. ¿Se fijan? Es como con las plantas, por ejemplo, con el sol brilla, ¿cierto? Cuando brilla llega a las células. Ahí produce una fotosíntesis, ¿no es cierto?, con la clorofila. Y sobre las células que están repletas de agua, estas células repletas de agua, en la práctica son como una lente, ya viéndolo más en pequeñito. Y esa lente junta los rayos del sol y los dirige hacia las células que van a asimilar esa clorofila, esa radiación solar. Entonces es ahí donde uno puede decir que esta planta de la turba es como un órgano para la luz.
es un órgano sensible. Ahora, ¿qué es lo que percibe este ojo? Porque el ojo humano percibe dos cosas. Percibe colores y percibe formas también. ¿Ya? Pero podríamos decir que de alguna forma también nosotros podemos percibir cosas que no son de orden sensible. Nosotros podemos percibir la alegría, podemos percibir miedo, amor, podemos percibir una persona dudosa, ¿se fijan? Y Porque además, ¿quién son estos ojos? claro, exacto. Y además, en este ojo nuestro, nosotros tenemos las lágrimas, fíjense, en lo físico, ¿no es cierto? Y en lo no físico eh, tenemos lo anímico, ¿se fija? Porque las lágrimas no solamente es unas gotitas de agua que caen, sino que reflejan un estado anímico. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, eh, sabemos que además de lo anímico, ¿ya? El mundo etérico, la vida misma se expresa de muchísimas formas que van más allá de lo sensible físico. Ahora, ¿qué ve este ojo del pantano? Ya. Entonces, veámoslo en primer lugar. Si es un ojo, hay, en primer lugar, su aspecto físico, que yo ya les he mostrado un montón de fotografías y fotos, y usted ya lo conoce. Pero en segundo lugar hay un aspecto anímico y espiritual. ¿Por qué? Veamos. En lo físico, pues tenemos que entra la lluvia, entra la luz, salen de allí colores de todo tipo, vapores también porque hay evaporación de agua, el agua corre hacia alrededor, se aleja, va hacia el mar, todo esto fluye, el vapor también sube, ¿cierto? Y alrededor de estas turberas, de estos mallines, se dan vuelta todo tipo de aves, hay aves de rapiña, hay aves de estas migratorias, hay diferentes flujos de aires fríos y calientes que les permiten planear, es decir, hay toda una conformación de nubes, entonces uno puede decir ahí, el ojo está mirando hacia afuera, es lo que sale, hay nubes, ¿ya? Eso es lo físico. Pero después también veamos que hay algo más, en lo anímico, ¿eh? Lo que sube o que sale, ¿ya? Y allí también hay un estado anímico muy especial. Y esto solamente lo podrían percibir personas que hayan estado en estos lugares y ojalá en silencio, en estado casi meditativo, podría decir, para que puedan percibir lo que allí ocurre. Porque allí incluso podríamos decir que se puede percibir así neta y claramente una melancolía, una tristeza tan fuerte que casi que se manifiesta físicamente. Ahora, también nos podríamos preguntar qué es lo que la turbera, el mallín allí percibe en forma suprasensible, es decir, más allá de lo físico. Entonces, veamos dónde están estos ojos. Ya les mostré en el mapa, los tenemos mucho allá en el norte de Rusia, en Finlandia, en Canadá, acá en el sur, en algunas zonas tropicales, pero que ya son totalmente distintas su manifestación, porque ahí no hay hielo, ¿ya? Y nosotros tenemos, hay una configuración montañosa que se mueve de norte a sur, y bueno, aquí nosotros tenemos los Andes, de norte a sur. Y allá en el norte, en Eurasia, tenemos a los Urales, que también se mueven de norte a sur. ¿Se fija? Entonces, la Tierra, como una entidad,
en sí misma representa una cabeza humana. Y en esta cabeza hay 12 nervios que van en forma vertical, ¿ya? En la parte media de la cabeza, la boca y la nariz, los oídos y la respiración, todo esto está inervado. Y en la Tierra encontramos los mares interiores, como el caso del Mediterráneo, como acá en América el Golfo de Yucatán, como en Asia el Océano Índico, ¿se fijan? Al sur tenemos los continentes, como América del Sur, que tienen un carácter más como los miembros de esta tierra, que podemos ver de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos decimos, bueno, como tierra, en el norte, en ese polo donde se manifiestan todas estas situaciones de gran cantidad de ojos que miran hacia el cielo. En el sur, donde tenemos ese polo de la voluntad, que podríamos decir si está vinculada con los nervios, y pensar que la mayor parte de la población del mundo vive más acercado hacia el Ecuador. Allí podemos tener hoy en día en la zona ecuatorial, más en los climas más cálidos, el 70-80% de la población. ¿Me fija? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que en estos pantanos, con predilección, están sobre cadenas de montañas o cerca de cadenas montañosas, como también ocurre acá en el sur y en el norte, ¿ya? Y allí se encuentran entonces como órganos de percepción, ¿se fija? Y ahí, bueno, podríamos preguntarnos una vez más, ¿pero qué es lo que ven estos ojos? Que están ubicados en los polos sensorios de la Tierra. Y ahí yo tengo que recurrir en realidad a Rudolf Steiner, quien en una conferencia para los obreros del Goetheanum dijo que todos los pantanos y lagos de agua dulce son órganos de percepción del cosmos. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Rudolf Steiner. Son órganos de percepción de la Tierra para su propio metabolismo. ¿Ah? Y en este caso, para las aguas saladas, que es porque están en vínculo, digamos, con los mares. Entonces, desde el sur, el polo para esa propia esfera, tenemos las corrientes de Humboldt. Ahí también tenemos las ballenas. Esto es una zona realmente metabólica. La ballena es un animal mamífero inmenso, que obviamente es un animal metabólico mayor. Y al norte también tenemos estos otros órganos de percepción que se dirigen al cosmos. Entonces, al cosmos, ¿a qué nos referimos? Bueno, en primer lugar, tendríamos que pensar en el zodíaco. Y claro, en segundo lugar también tendríamos que pensar en estos astros mediadores, que son el Sol, la Luna y los demás planetas, ¿cierto? Y podríamos decir que los ojos del pantano, esto es lo que perciben. Dado que las turberas tardan miles de años en formarse y en crear esa rica turba, que se ha utilizado como recurso hasta aquí, pero que en realidad su mayor utilidad está en la turbera misma. Entonces, si nosotros no logramos mantenerlas allí y llegaran a desaparecer, esto es muy, muy difícil de recuperar. Y piensen lo que eso significa. Si son órganos de percepción para este planeta vivo que tenemos, que es la Tierra. Miren y sientan y piensen qué es lo que significa si se pierden las turberas para la humanidad. ¿Ya? Entonces, en las zonas antárticas y árticas, también en la subártica, donde abundan estas turberas,
hay que ver que esto se está calentando de día en día más. Ya han aumentado, creo que como medio grado por década. En las zonas antárticas y árticas son las que más rápido se están calentando con respecto a la media del calentamiento global de nuestra Tierra. Entonces, al calentarse las turberas, como ellas son en realidad sumideros de carbono, entonces al calentarse van a liberar infinitas, inmensas cantidades de gases de efecto invernadero a medida que ellos se van calentando. Y entonces esto va a causar un declive en la biodiversidad absolutamente catastrófico. Y muchas de las poblaciones de especies de turberas de todo el norte de Europa ya prácticamente, ustedes saben, han desaparecido. Entonces, aquí se va a producir a través de la regulación del carbono un problema mayor para la humanidad, porque nos podríamos transformar en un planeta, no digo inhabitable, pero poco habitable, ¿ya? Y esto es digno de ser meditado, y yo entiendo a las personas que no quieren usar turba, las respeto profundamente, por supuesto, pero yo les diría que la turba que se ha utilizado en en las granjas biodinámicas es el 0,000001 del total de turba que se utilizan en los lugares donde se hacen almácimos y se utiliza como sustrato, donde utilizan ingentes miles de toneladas todos los años y botan y vuelve nueva y botan y vuelve nueva. El caso de la agricultura biodinámica, como yo les he dicho, yo tengo turba desde hace 25 años y es la misma turba de siempre y sigue sirviendo. Así que no tengan mala conciencia por eso, pero si quieren usar la fibra de coco también sirve y es bienvenida. Bueno, queridos, aquí ustedes tienen una imagen del cosmos, que es todo ese lugar que es percibido justamente por nuestras turberas. Y este cosmos es el que nos alimenta, el que nos trae la vida a este planeta. Y son las zonas de las turberas aquellas que nos proveen de esa mirada hacia el universo y de aquello que los dioses nos tienen que decir. Y cuando nuestra humanidad finalmente se corte de este último hilo de vínculo con los dioses, será el fin para la humanidad. Se los digo con total certeza. Bueno, queridos, esto es lo que yo tenía que decirles y volvemos a encontrarnos. Si hay alguna pregunta, ustedes me dirán.